Bien, continuamos con el panel Diversificación y Descarbonización, oportunidades para el sector de hidrocarburos y minería. En este diálogo participarán Francisco Lloreda, presidente de la ACP, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, y Bruce McMaster, presidente de la ANDI. El moderador será Álvaro Martínez de Bouriu, Managing Director de Partner Boston Consulting Group en Colombia. Doctor Martínez, tiene usted la palabra. Buenos días, un honor estar hoy con todos ustedes y pues moderar este panel. Como digo, para mí un auténtico honor y estar rodeado pues del doctor Lloreda, doctor Nariño, doctor McMaster. Mil gracias a los tres por su tiempo. Si les parece, una pequeña introducción del tema y pasamos a la acción. Yo creo que este tema no puede ser más oportuno, ¿no? Por miles de motivos y desde hace mucho tiempo, pero también, como muchos de ustedes saben, de hecho, ayer mismo la IEA lanzó su informe del Roadmap to Net Zero, donde efectivamente pues, se define cuál debe ser ese camino para que los diferentes países del mundo puedan alcanzar los compromisos de descarbonización que nos lleven a digamos, a la reducción, digamos, pues, de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La situación de Colombia en ese contexto de descarbonización es particular. Colombia es verdad que es un emisor modesto dentro de, yo creo que eso es importante señalar, ¿no? Dentro de lo que son las emisiones globales, el porcentaje que representan las emisiones colombianas es pequeño y además emitimos también de manera muy diferente al resto del mundo, ¿no? De hecho, el sector energético típicamente supone, bueno, en el mundo supone aproximadamente el 75% de las emisiones, mientras que en Colombia ese sector energético industrial supone básicamente el 35%, ¿no? El gran emisor en Colombia tiene que ver por las siglas en inglés, con AFOLU, digamos la agricultura, bosque y usos del suelo, ¿no? Buena parte de eso tiene que ver con una matriz de generación energética muy limpia. Yo diría que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, con más del 70% de la generación renovable hidráulica y con un impulso cada vez más decidido a la renovable no hidro. El resto, sobre todo dominado por gas, un 9%, y una pequeña parte, el 5%, que viene de carbón. Pero también es cierto que tenemos un consumo de energía en Colombia muy fósil, ¿no? Un consumo en el que efectivamente hoy prácticamente el 95% del consumo tiene que ver con consumo fósil, fundamentalmente derivados de petróleo, ¿no? Con muy poca penetración de gas, sobre todo en el tema de transporte. En industrial tenemos una matriz de consumo también menos limpia que lo que es la matriz de generación energética, con un 23% de electricidad, aproximadamente un 30% de carbón, un 20% de gas, un 10% de petróleo, ¿no? Y el resto, pues, otras fuentes de energía. Es cierto que además, digamos, el Gobierno nacional en los últimos tiempos también ha señalado su impulso decidido a la descarbonización, con metas concretas en 2030, y compañías, yo diría, paradigmáticas en Colombia, como por ejemplo Ecopetrol, también han anunciado su compromiso de ser carbono neutrales a 2040. Ese es un poco el terreno de juego, ¿no? Un terreno de juego impulsado por cada vez mayor necesidad de descarbonización mundial para cumplir los compromisos de los acuerdos de París, en el que si no hacemos nada diferente será imposible cumplir esos objetivos, en el que hacia adelante, digamos, pues las iniciativas de mejora de eficiencia energética, mejora tecnológica, etcétera, van a ser claves, pero también en un momento en el que pues reconocemos que Colombia, digamos, parte de una situación seguramente diferente
al resto del mundo, como digo, con menos emisiones que lo que es el promedio mundial, con una matriz energética muy limpia, aunque con un consumo todavía, digamos, con bastante emisión, pero, digamos, pues con retos hacia adelante de cómo poder también desde la industria energética y minera poder contribuir a esa descarbonización, sabiendo además pues la importancia que tiene, digamos, el sector energético minero para la economía nacional, ¿no? En términos de porcentaje de PIB, en términos de exportación, etcétera. Es seguramente una ecuación no tan fácil de solucionar, ¿no? Como decir, bueno, pues ya entonces vamos a producir menos, etcétera, ¿no? Temas como eficiencia, como nuevas tecnologías serán clave. Sin más, me gustaría ceder la palabra a los que verdaderamente saben del tema, a Juan Camilo, a Francisco, a Bruce. Si les parece, voy a lanzar algunas preguntas y si quieren por turnos, pues van dando, si les parece, su opinión sobre cada uno de ellas. Entonces, podemos empezar, digamos, por la parte más de minería, quizá con Juan Camilo. Básicamente vemos la movilidad sostenible, la transición energética también supone un aumento de la demanda de productos mineros, como por ejemplo níquel, cobre, donde Colombia puede tener oportunidades. ¿Qué cree usted que se necesita para poder diversificar la canasta minera y poder posicionar estos minerales, digamos, más favorables a la transición energética? Gracias, Álvaro. Y un saludo especial para Bruce y por supuesto también para Francisco. Qué bueno estar aquí conversando de este tema que es fundamental, pero sobre todo entenderlo, Álvaro, desde la perspectiva que usted lo está planteando, y es cuáles son las ventajas competitivas que Colombia tiene en toda esta transición energética, cómo es su matriz energética, si es limpia o no limpia, que por supuesto es una de las más limpias. Yendo a la pregunta fundamental, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se necesita en Colombia para diversificar la canasta minera? Yo diría, Álvaro, Francisco y Bruce, que necesitamos explorar. Colombia es un país que tiene un gran potencial geológico. Todos nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero debemos pasar a sentirnos orgullosos de tener un país con certeza geológica. Colombia en el mundo no atrae o atrae apenas el 1% de la inversión mundial en exploración. Chile, Perú, México, en promedio atraen el 5% de la exploración, de la inversión en exploración en el mundo, que en el año 2018-2019 debió ser algo cercano a los 16 billones de dólares. Y cuando uno mira, Álvaro, en el mundo esto, el 30% de esos 16 billones para exploración van para Australia, para Canadá, a Estados Unidos va al 11%, y en América Latina, como lo mencioné, Chile, Perú, México. Es decir, necesitamos explorar, necesitamos conocer qué tiene nuestro subsuelo. Y para eso se necesita, por supuesto, una política clara de fomento y de incentivo a la exploración minera. El Ministerio de Minas ha venido trabajando en unos lineamientos sobre eso. Nosotros, por supuesto, hemos participado de eso y hemos insistido enormemente hace 2 años de la necesidad de tener una política de exploración para conocer qué minerales tenemos en el subsuelo colombiano, pero segundo, también para beneficiarnos de esa parte de inversión extranjera directa en exploración. Lo segundo, que es fundamental para esto, es acelerar los trámites mineros y acelerar los trámites ambientales. No es posible, bajo ningún punto de vista, Álvaro, que una compañía de exploración con capitales de afuera, listada en la bolsa, se demore 3 años y medio o 4 años
para que le digan y le den respuesta de un permiso de sustracción de área de reserva forestal. El sector privado, tal vez en esto lo que pide es certidumbre en tiempos, certidumbre en metodologías y certidumbre pues en que los equipos técnicos que evalúan esos licenciamientos o esos permisos en lo ambiental, pero también los trámites mineros, pues tienen las capacidades para hacerlo. Lo tercero, diría yo, para poder diversificar esa matriz energética y poder aprovecharnos de esa gran dinámica en el mundo, Álvaro, y déjeme yo anda de minerales estratégicos. Y aquí hemos hablado y estamos muy concentrados en cobre, con Colombia con un gran potencial, concentrados en oro, pero hay otros minerales, el litio, el cobalto, el grafito, que según los indicadores recientes, su demanda en el mundo para el año 2050 va a crecer más de 400%. En el caso del litio, en el 2050 va a ser 540% su crecimiento en relación con la producción del 2019. Cobalto, 460%. Es decir, ahí hay una gran oportunidad. Colombia, para aprovechar eso, necesita, por supuesto, generar una política que incentive esa exploración. Si usted se fija, en los últimos 10 años, Álvaro, tanto Perú como Chile han otorgado licencias para proyectos mineros en 8 o 12 oportunidades para nuevas minas. Colombia en el último año ha otorgado una. Es decir, necesitamos acá ponernos en la dinámica como política de Estado, que Colombia necesita minerales. Necesitamos tomar la decisión estratégica como país. Si queremos convertirnos en importadores netos de cobre, por ejemplo, para el fomento de las nuevas tecnologías, o queremos participar de la producción del cobre porque el potencial lo tenemos. Y para eso necesitamos una actitud de Estado, una política clara en relación con eso. Yo por eso he dicho ya para terminar, Álvaro, que esta Colombia más verde que estamos concibiendo, con mayor movilidad eléctrica, con mayor generación, con turbinas, con mayor generación fotovoltaica, necesita de más minería. El mundo más verde que estamos concibiendo necesita de más minería. Y Colombia, nosotros como Estado, debemos tomar una posición en relación con eso, como lo hace en Australia, como lo hace Canadá, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Chile, como lo hace Perú, como lo hace México. Y ahí debemos nosotros marcar una pauta clara y decidida, no hablando tanto, Álvaro, sino tomando decisiones. En el mundo minero ya el hablar no sirve mucho. Los únicos mensajes claros que se mandan al mundo inversionista es tomando decisiones frente a las licencias ambientales, tomando decisiones frente a los permisos de sustracción y tomando decisiones frente a las políticas para fomentar la exploración o, en el caso que usted tocó al principio, tener una clara política de Colombia, de Estado, para la competitividad del carbón, un gran recurso que todos los colombianos tenemos. Así que termino ahí para que sigamos en la conversación. Sí, al final, resumen es apostar decididamente por una minería que soporte la transición, ¿no? Doctor Lloreda, su turno. ¿Cuál es su visión desde el punto de vista de petróleo y gas? Y sobre todo a la vista, yo creo que lo decía al principio, pero esta charla no puede ser más oportuna a la vista del informe que supongo que habrá leído, que sacó la IEA ayer, digamos, no es tanto un informe de previsión, sino más un informe de cómo deberíamos acercarnos a ese net zero, pero sobre todo cuál es la visión desde el punto de vista de la industria petrolera, de la diversificación y sobre todo el potencial riesgo de atrapamiento de hidrocarburos que pudiéramos tener, suponiendo que efectivamente el año pasado pudiera haber sido el peak demand, etcétera, y sabiendo que en todo caso la demanda de petróleo se va a seguir necesitando incluso en escenarios de emisiones cero, ¿no? en 2040 o 2050.
Doctor Lloreda. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Bruce, por la invitación a Colombia Genera. Un saludo para Juan Camilo, para todos los que nos están siguiendo. Álvaro. Es fundamental energética o cuando hablamos de diversificación de distintos mecanismos para descarbonizar la economía, necesariamente debemos la pregunta inicial, y es ¿cuál es el objetivo común? El objetivo común pues, no es uno distinto, como todos lo sabemos, a buscar la manera de reducir los gases de efecto invernadero, entre ellos pues el CO2, dado que el planeta no está siendo capaz de absorber o de, comillas, reciclar el CO2 que ya se está produciendo. Y mientras no hagamos eso, pues entonces la temperatura va a seguir subiendo. Pero me pareció muy importante cuando usted compartió con todos una perspectiva, y es lo que yo llamo la diversificar la responsabilidad, y es entender y recordar aquí en Colombia, incluso que pues, ni Colombia ni América Latina son los grandes generadores de gases de efecto invernadero, como usted lo decía. Asia es responsable del 53%, América del Norte alrededor del 18%, Europa el 17%, América Latina es 3.2%, y Colombia, dependiendo de la fuente que uno utilice, pues esos son estimativos, está entre el 0.2 y 0.4%. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí se requiere una corresponsabilidad de los distintos países, y después, por supuesto, lo que se ha buscado tanto la COP21, ahorita pues viene la COP26. Pero Colombia, como ustedes lo saben, asumió inicialmente un compromiso de reducción del 20% de sus gases de efecto invernadero para el 2030, y ahora el gobierno ha señalado que es 51%. Y sobre esto voy a volver un momento porque la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se va a hacer? ¿Y cuáles son los sectores que van a contribuir a esa reducción de gases de efecto invernadero? ¿Y eso cuánto cuesta y quién lo paga? Y esto me lleva a lo que yo llamo la diversificación, entonces, de responsabilidad por sectores. Y usted lo dijo, en el caso de Colombia, a diferencia de lo que ocurre a nivel agregado a nivel mundial, pues en el caso de Colombia, el 55% de esas emisiones pues, se originan en actividades de agricultura, ganadería, en temas relacionados con los bosques, en temas relacionados con el uso de la tierra. Y cuando uno entra a mirar realmente los que se originan en actividades relacionadas con la producción o el uso de energía, pues no es más del 35%. Es más, sorprende, transporte es 11% en el caso colombiano, y estos son, pues, tomé unos datos actualizados que presentó Bruce ayer en la instalación de Colombia Genera. Y cuando vemos petróleo y gas es 2%. Entonces, la pregunta que surge, y me parece muy importante, Álvaro, para arrancar en este panel es, bueno, ¿y cómo los distintos sectores entonces van a contribuir a la reducción del 51% de gases de efecto invernadero? O lo que se pretende es que quien salga a asumir toda esa responsabilidad de reducción de gases de efecto invernadero sea el sector energético, porque sí pareciera que hay un gran énfasis, más en los titulares, socialmente se habla de transición energética, pero aquí nadie habla de transición productiva, aquí nadie habla de transición agrícola, ganadera, en fin, porque pues, son temas políticamente muy sensibles. Entonces se termina reventando la cuerda por donde pareciera que es más fácil, pero sin necesariamente medir los costos. Esto me lleva a una segunda reflexión, Álvaro, y es la siguiente, y es cuando hablamos de diversificación, que es el nombre de este panel, debemos entender que a nivel mundial el proceso de transición energética
se da de manera distinta. En cada región del mundo es distinta. En la India avanzan de una manera muy diferente a cómo avanzan los países nórdicos, cómo avanza Canadá, en fin. Y esto, ¿por qué? Porque cada región y cada país tiene su propia realidad. Y lo que debemos entender muy bien en Colombia es que todos esos países son profundamente pragmáticos. Una cosa es que tengan el discurso muy bien afinado, y es un discurso muy bonito, pero son profundamente pragmáticos. Si le doy un ejemplo, pues es muy interesante escuchar a Alemania hablar de transición energética, pues cuando la verdad es que están haciendo con la Federación Rusa una de las más grandes inversiones del mundo en el segundo oleoducto que te comunica por debajo del mar Báltico, pues a la Federación Rusa con Alemania. En el caso de los chinos, pues los chinos entonces alzan la bandera y señalan que ellos el año pasado, si mal no estoy, creo que introdujeron alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos, y que fue como el 50% de todos los vehículos eléctricos del mundo, y todo el mundo pues, entonces aplaude a los chinos, pero lo que no se dice es que los chinos al mes construyen 3 plantas de generación a carbón. Entonces, ¿por qué? Porque son absolutamente pragmáticos. Y lo que nos ocurre un poco en Colombia es que en Colombia creo que estamos todavía un poco en una transición idealizada y poco realista. Y poco realista porque pues nosotros tenemos serias necesidades de autosuficiencia energética. Asimismo, pues esta industria pues aporta recursos importantes, como usted lo dijo, a la nación, y es la llamada a apalancar el desarrollo sostenible en Colombia. Entonces, en esta primera parte, lo que quiero señalar es que lo uno es muy importante entender el contexto. Lo segundo, entender deliberada. Entonces, Francisco, no le escuchamos claramente mientras solucionamos los problemas técnicos para cerrar esta primera ronda de intervenciones. Me gustaría dar la bienvenida a Bruce McMaster, obviamente agradecerle por la oportunidad que me da de participar en Colombia Genera. Bueno, creo que recuperamos a Francisco para que acabe primero su intervención y pasamos a Bruce. No sé en qué momento, hasta dónde me alcanzaron a escuchar, Álvaro, pero lo que estaba señalando en resumen para abrir este diálogo es que pues debemos entender cuál es el objetivo. Debemos entender también pues que Colombia quiere cumplir, por supuesto, y debe cumplir con sus compromisos para ayudar a que no empeore la situación climática. Tenemos algunas. Y me parece dificultades técnicas con la conexión de Francisco. El grueso de acciones, y porque pues ahí realmente también se regla historia. La pregunta es, ¿está puesto? ¿Lo podemos hacer en 9 años? ¿Y quién lo paga? Gracias, Francisco. Tuvimos algún problemita, me parece, de conexión, pero le alcanzamos a entender. Mil gracias por esa primera intervención. Bruce, como decía, muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo de estar acá. Para cerrar esta primera ronda de intervenciones y desde un punto de vista más transversal, Juan Camilo habló más de la parte minera, Francisco más de la parte de petróleo y gas. Desde un punto de vista transversal, ¿cuál es la visión de la ANDI hacia la diversificación y descarbonización? ¿Qué es lo que este sector debe hacer para contribuir a esa descarbonización de la economía colombiana? Álvaro, gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por haber aceptado la invitación a estar con nosotros este par de días, a dar estas discusiones, pues tanto a Kiko como
Juan Camilo, con quien siempre, digamos, compartimos este tipo de eventos, siempre han sido invitados muy especiales nuestros desde hace ya varios años, y pues nosotros agradecemos la generosidad de ellos con ser parte de este escenario, de parte de esta discusión y de este debate. Álvaro, yo quisiera inclusive tomar algunos elementos que han sido mencionados por Francisco Lloreda, como también por varios otros de los panelistas, bueno, Juan Camilo hoy, pero o ahora, pero el panel anterior también es una referencia muy fuerte a varios temas que yo creo que sin duda alguna deben ser parte del contexto general del cual nosotros debemos o en el cual nosotros debemos movernos cuando hablamos cuando acometemos este tipo de discusiones. La conversación esta tan repetida, lo dijiste tú también, Álvaro, yo lo iba a decir, de todos nosotros alrededor de que Colombia solamente emite alrededor del 0,42% de los gases de efecto invernadero, no es menor, y yo quisiera que no se malentendiera nunca, porque no significa que por nosotros ser tan bajos emisores a nivel mundial, nosotros no demos las discusiones. No significa que por ser tan bajos emisores nosotros no tomemos las medidas o no seamos parte de la solución. Lo que hay detrás de esa cifra realmente es una conversación casi que, como mencionaba ahora Francisco, es una conversación casi de pragmatismo. La pregunta es, ¿por qué nosotros emitimos 0,42 y por qué otros países emiten tanto? ¿Y qué implicaciones tiene eso sobre la economía? Yo quisiera hacer una anotación. Ayer estaba viendo cifras, anteayer estábamos viendo cifras sobre, por ejemplo, cuánto emite un país como China, y nos encontramos con que China sola, la economía china, emite cerca de 10 veces más que la totalidad de las compañías, de las economías incluidas en la OECD. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones, por supuesto, ambientales, por supuesto, de sostenibilidad, pero también implicaciones en términos del costo de sus productos. Porque dentro de cada producto siempre hay algún componente, dentro de cada servicio hay un componente energético. Y es evidente que algunos países están haciendo esfuerzos grandes por hacer inversiones, algunos países están haciendo esfuerzos grandes por tratar de acudir a fuentes mucho más limpias de generación de energía, y evidentemente hay economías que están haciendo caso omiso realmente de esta, que termina siendo una obligación de toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno pudiera decir, entonces, como el señor se porta mal, yo me porto mal. No, no se trata al revés. Se trata de exigirle realmente a esas economías que se coloquen en los mismos estándares que todo el resto del planeta. Inclusive, esto es válido para otros temas, que no son solamente los temas energéticos, los temas laborales, por ejemplo. Claramente, cuando llega un producto elaborado de un país producido en el exterior, ese producto tiene un componente de materia prima, ese producto tiene un componente de energía, ese producto tiene un componente seguramente de algunos otros servicios, y dentro de ellos, y todos ellos están contenidos dentro de su costo, y a ese precio pueden vender. Entonces no se trata solamente de un tema de sostenibilidad, se trata también de un tema de equidad, se trata de un tema de oportunidades para los diferentes pueblos, se trata de un tema de oportunidades para las distintas economías. Por eso es la insistencia nuestra en hablar y repetir la cifra del 0,42% de las emisiones mundiales. Incluso uno pudiera pensar, bueno, y todo el esfuerzo que nosotros hagamos acá, ¿cuánto nos va a valer? Todo el esfuerzo que nosotros hagamos acá, ¿qué impacto va a tener? Y es que, a diferencia de algunos otros impactos ambientales, el impacto del calentamiento global es un impacto que sí es global. Cada partícula que se emite o se deja de emitir en cualquier destino o en cualquier origen, tiene impacto sobre todos, porque el calentamiento al final es para todo el mundo, el calentamiento al final termina afectando a la totalidad de la humanidad. En este orden de ideas, lo que realmente procede, sin la menor duda, es hacer unas exigencias grandes a los mayores emisores en este momento. Por eso fue una buena... Biden dijo, yo voy a unirme al Acuerdo de París, porque lo que está diciendo allí es, yo también voy a tomar responsabilidad por lo que sucede allí. Y es muy importante, también lo dijo el presidente Biden, que otros países como China o como India lo hagan. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy fuertes. Y yo diría que incluso la OMC debería ser muy fuerte a nivel mundial en términos de entender cuáles son verdaderamente las capacidades de flujo de productos de un lado hacia el otro, dado el contenido que tengan de aportar o no aportar a esta conversación, de aportar a que termina siendo, pues, para muchos, uno de los mayores problemas que tiene que enfrentar la humanidad durante las próximas décadas.
Si logramos realmente nivelar la cancha, vamos a tener entonces un país, unas economías que van a terminar pudiendo tener mayor capacidad realmente de poder acudir o poder implementar medidas que nos permitan desde el punto de vista global afectar positivamente en la conservación y la sostenibilidad del planeta. Con esto dicho, porque me parece importante para todas las conversaciones, con esto dicho creo que el tema tocado, digamos, específicamente de movilidad sostenible y transición energética, pues es una realidad. Eso ya está pasando en el mundo. Es evidente que las grandes compañías de automóviles ya están tomando decisiones de moverse hacia sistemas que no exclusivamente dependan de los combustibles fósiles. Es claro que se están produciendo movimientos muy fuertes alrededor de nuevas formas de generar energía. Pero también es claro que este va a ser un proceso, como bien lo decía el nombre de la pregunta, o bien se decía dentro de la pregunta, un proceso de transición. Un proceso de transición que seguramente va a tomar muchos años, varias décadas, que ojalá pues se dé pues, lo más fácil posible, lo más sencillo posible, pero que además haga un uso justo de cómo son las diferentes etapas y cómo es el ramp-up de esa transición. Entendiendo porque, por ejemplo, y esto si quieren lo mencionamos ahora, entendiendo que, y lo dijo Juan Camilo, que por ejemplo, de los aditamentos, de las maquinarias, de los productos que son necesarios para poder hacer la transición energética, por ejemplo, son altos consumidores de productos minerales, altos consumidores de muchos productos minerales. Yo ayer lo decía en la presentación que hice y pasé rápidamente por un cuadro sobre el cual quiero otra vez, digamos, pasar un poquito más en detalle el día de hoy. Pedí permiso para que me dejaran compartir, lo voy a poner aquí. Perdón, no me toma mucho más tiempo. ¿Qué es este cuadro? Que es el cuadro en donde estábamos tratando nosotros de identificar, lo voy a poner en versión, aquí está un poco más grande, en donde tratamos nosotros de identificar cuáles son las oportunidades específicas por tipos de minerales utilizados para diferentes cosas. Es clarísimo, por ejemplo, que las tecnologías de transporte requieren una gran cantidad de minerales. Y es clarísimo, por ejemplo, inclusive cómo, y aquí fíjense que aquí hay una comparación interesantísima al lado izquierdo, en cómo el vehículo eléctrico requiere de muchos más minerales, inclusive que el vehículo convencional. Por ejemplo, requiere de mucho más cobre, sin duda alguna, que es el que aparece con el azul más claro, requiere de litio, que probablemente los otros vehículos no requieren litio, requiere de níquel, donde pasa exactamente lo mismo, manganeso, sí se encuentra presente en los dos tipos de productos, y cobalto en el producto eléctrico. Con esto, realmente lo que tenemos, y lo que acaba de decir de alguna forma Juan Camilo, yo lo quiero rescatar, casi todas las decisiones de ir hacia lo verde, de ir hacia lo sostenible, pasan obligatoriamente por utilizar minerales. Y es que uno no se le puede olvidar que al final las cosas en el planeta las cosas materiales provienen o del mundo mineral o del mundo vegetal. Y entonces uno tiene que tomar la decisión, ¿cómo los va a utilizar? O vamos a utilizar árboles y vamos a quemar, por ejemplo, leña, o vamos a irnos al mundo mineral, y en el mundo mineral logramos con eso producir nuestros productos. Y dentro del mundo mineral, por supuesto, cabe una muy buena parte de los productos provenientes de los hidrocarburos. Fíjense ustedes también cuando, y aquí me está faltando, y caigo en cuenta ahorita de ello, y lo voy a mejorar. Cuando hablamos también de las tecnologías para generación eléctrica, fíjense ustedes cómo aparece una gran cantidad de productos minerales. Aquí no aparece, por ejemplo, el mundo de los plásticos, que seguramente es absolutamente vital, Francisco, para la producción, por ejemplo, de los molinos de viento. El mundo que son al final, como todos sabemos, productos derivados de los hidrocarburos. Y no hay la menor duda. Fíjense ustedes cómo en hay dos tipos de molinos de viento, aparecen allí dos tipos, los que se ponen por fuera, costa afuera, y los que se ponen costa adentro, los temas solares, la utilización de gas natural, etcétera. Es decir, la conversación al final tiene que ser una conversación realista, con cifras, qué se necesita para hacer cosa, que se necesita para hacer otra, y es un poco como el gran llamado. Y en este orden de ideas, quería mencionar, voy a dejar de compartir en este momento, y en este orden de ideas yo quería mencionar que para que esto se pueda dar bien dado, se requiere un cambio de actitud muy fuerte frente a la minería. La minería en muchos casos es la mejor solución desde el punto de vista ambiental. La minería en muchos casos
mejor solución desde el punto de vista de sostenibilidad de largo plazo. Es importante que incluso las personas más defensoras de los temas ambientales, más convencidas de la necesidad de que la sostenibilidad es el futuro o es una necesidad para que la humanidad pueda realmente sobrevivir, entiendan esto y nos acompañen para poder hacerlo. No va a ser sencillo tener carros eléctricos si no tenemos estos materiales. Ahora, recuerden ustedes ahora que, que a uno no se le puede olvidar esta historia, luego los carros eléctricos necesitan energía para cargarse, ¿no? Y entonces hay que ver qué es lo que hay atrás en la cadena, ¿no? Cómo se genera energía, qué posibilidades tenemos de generar energía, cómo se transmite la energía, cómo se almacena la energía. Hay una gran cantidad de temas que tenemos que solucionar y tenemos que solucionarlos con inteligencia. Y no es para taparnos los ojos, no es para decir cosas que aparentemente sean o que puedan ser percibidas como evasivas, sino todo lo contrario, es para ser muy directos, muy claros, para ser capaces de producir un balance muy estricto en términos de cuáles son los beneficios y vayamos tomando siempre las mejores decisiones. Bien lo decía Guillermo hace un rato en el panel anterior, temas como por ejemplo decir hoy en día que el hidrógeno verde es demasiado caro y que por lo tanto no es viable, pues probablemente es válido decirlo hoy día. Pero él ponía el ejemplo del tema de los paneles solares y decía, vean, recuerden ustedes cómo hace 20 años la gente decía, puede haber efectivamente energía eléctrica generada a través de paneles solares, pero no, económicamente no son viables. Bueno, hoy en día son viables, son altamente viables. Seguramente va a pasar lo mismo con el hidrógeno, y si no es con el hidrógeno, con otras tecnologías. La sostenibilidad va de la mano de la tecnología, la sostenibilidad va de la mano de poder hacer la mejor utilización posible de los materiales que están en nuestro planeta para generar los menores daños posibles, y este es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos. Y quisiera como dejar eso ahí desde el punto de vista transversal, Álvaro. Gracias por tu pregunta. Me gusta que le llamemos sostenibilidad, antes lo decía Francisco, el tema de transición energética es un poco, pareciera que solo el mundo energético tiene la responsabilidad. A mí me gusta más llamarle sostenibilidad, ¿no? Y el camino hacia esa sostenibilidad. Creo, Bruce, que mencionaba temas muy relevantes como el papel de la tecnología, como el tener las conversaciones, digamos, adecuadas. Francisco, estaba pidiendo la palabra. Sí, mil gracias, Álvaro. Me pareció muy interesante lo que señaló Bruce y estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando señalo el porcentaje bajo de emisiones de Colombia comparativamente, no es para que nosotros no hagamos lo que nos corresponde en absoluto. Me parece que Colombia está siendo sumamente responsable y eso está bien. Pero lo que me parece también importante entender es que debe haber una corresponsabilidad y es fundamental que nosotros ayudemos a liderar ese camino. Un segundo aspecto que me parece muy importante retomar a partir de lo que decía Bruce es cómo nosotros entonces logramos una transición, voy a llamarla inteligente. Cuando digo inteligente es haciendo un análisis de los costos-beneficios de cada una de las decisiones y opciones, cuáles son los trade-offs. Eso es muy importante y eso en el tiempo, ¿cómo debe darse? Para que logremos el mayor aprovechamiento de los combustibles fósiles que tenemos, por supuesto, extraídos con todos los estándares y la mayor responsabilidad al tiempo en que vamos avanzando en nuevas fuentes energéticas, pero entendiendo que aquí no vamos a terminar haciendo como una sustitución energética. No hay que confundir transición con sustitución energética, porque al igual que otros países del mundo, vamos a llegar a unas mezclas, a unas matrices, porque requerimos de todas las fuentes. Es más, me atrevería a decir que cuando pensamos, por ejemplo, en el gas y en el gas natural, el gas no es un combustible de transición. El gas es el combustible que permite la transición. Y que permite la transición porque le da no solo respaldo, sino confiabilidad al sistema eléctrico. ¿Ok? En la mayoría de los países. Entonces, pero eso entonces es entender que nuestra, más que transición no es equivalente a sustitución energética. Y un tercer punto que me parece muy importante mirar es que, y en CERAWeek, no recuerdo quién lo dijo, Álvaro, pero dijo algo que me llamó, dijo, el enemigo no son los combustibles fósiles, dijo, el enemigo es el CO2.
que son dos cosas distintas. Entonces, si el enemigo no son los combustibles fósiles, sino que es el CO2, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el CO2 y cómo logramos que haya menos emisiones de CO2? Y es ahí donde es muy interesante saber que, pues, hacer el seguimiento a los avances en temas de captura y almacenamiento de CO2. Hay una serie de investigaciones para utilizar CO2 en el fracturamiento hidráulico incluso. Por supuesto que hay grandes avances en cuanto a la eficiencia de los motores de combustión. Hay investigaciones muy interesantes en torno de plantas que estén en capacidad de absorber mayor CO2. Entonces me parece muy importante que entendamos que, repito, el enemigo no son los combustibles fósiles, el enemigo es el CO2, porque el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. Y termino señalando que para un país como Colombia, pues lo importante es cómo logramos hacer, repito, esos trade-offs, cómo logramos un balance inteligente que nos permita hacer una transición a la colombiana. Significa siendo muy responsable con nuestras aspiraciones de ayudar al planeta, pero también cómo logramos al mismo tiempo atender las necesidades energéticas y de reducción de pobreza energética. Muchas gracias, Álvaro. Y yo creo que mencionaba también el tema de hacerlo de manera coste eficiente, ¿no? Es importante que cada industria, cada compañía pueda generar sus curvas de abatimiento con iniciativas claras y que cada iniciativa pueda tener efectivamente cuánto cuesta y cuánto puede abatir, ¿no? Y hacia allá vamos, Álvaro, y qué pena uno ve a nivel mundial y no solo pues países que han sido pues grandes productores de petróleo y de gas, pues todos están en un proceso de migración a convertirse en empresas de energía. Porque en últimas, además, fíjese lo siguiente, cuando estas empresas lo que hacen es saben explorar, saben desarrollar, saben distribuir, saben comercializar energéticos. Realmente, eso es lo que saben hacer estas empresas. Y un energético es el petróleo, otro pues es el gas, pero no es difícil para ellos entonces hacer lo mismo con energía de fuente solar o de fuente de viento o de biomasa de otras, porque en el fondo son empresas de energía y están todas migrando para ser empresas de energía e incluso las grandes majors, y eso está bien y sin duda alguna avanzamos hacia un mundo con una matriz cada vez más mixta en materia de fuentes energéticas, obviamente dependiendo de las condiciones y características de cada región y de cada país. Juan Camilo, quería también intervenir. Sí, gracias. Gracias, Álvaro. Y es que esta dimensión de lo que estamos hablando tiene dos aproximaciones en la realidad colombiana. Una es las políticas nuestras como país para una transición energética, que era lo que estamos hablando, que pasa por políticas públicas, pasa por decisiones internas. Pero otra también arista que tiene esta transición energética en el mundo, que Colombia la debe considerar muy bien, es sobre el carbón térmico que Colombia produce y tiene 70 años de reservas en la parte norte del país. Es finalmente el segundo producto de exportación nuestro. Y pasa esa discusión por la manera como vamos nosotros a aproximarnos a esa transición energética en el mundo. Y como en esa transición energética nosotros le vamos a dar viabilidad, validez a esos 70 años de reservas que tenemos. Entonces esa conversación interna no puede de alguna u otra forma, como lo ha hecho, impactar la aproximación que se le hace a ese producto de la mayor importancia de exportación que tiene el país, que es el carbón térmico del norte. Y tal vez siento ahí, Álvaro, que como colombianos, debemos hacer una causa común para rodear las compañías de carbón hoy existentes, para poder generar una competitividad mayor del carbón colombiano y que ese carbón colombiano pueda llegar a esos nuevos mercados del carbón en el mundo.
Si bien nosotros todos crecimos con un carbón que se exportaba a Europa, eso ya no es una realidad. Pero eso no es así en la otra parte del mundo. China, Vietnam, Indonesia, el sudeste asiático. Un mercado, una región en el mundo en donde es mucho más competida en carbón. Está Australia, un gran productor de carbón. Está Indonesia, 490 millones de toneladas. Entonces ahí nosotros tenemos que, como país, empezar de alguna u otra forma a tomar decisiones y tener acciones concretas para generar competitividad en nuestro carbón y poderlo llevar a esos mercados más lejanos. Sí, esta conversación interna debe tener dos aproximaciones. Una en las políticas internas para la diversificación de la canasta energética y otra muy distinta frente al producto de mayor, al segundo producto de exportación del país, que es el carbón. ¿Y cómo? Como lo dijo Bruce, vamos a aprovechar esa demanda mientras exista. Aquí hay algunos señores que se sientan al frente de una bola de cristal y dicen, no, es que la demanda del carbón en el mundo se va a acabar en 5 años, 10 años. Yo no lo sé, pero lo que responsablemente debemos hacer, con las comunidades, con las finanzas departamentales y las finanzas municipales, es levantarnos todos los días para ver cómo exportamos más carbón y lo exportamos de manera más competitiva. Entonces ahí creo yo, quería intervenir Álvaro para poner esa otra dimensión de esta discusión que es de la mayor importancia. Era precisamente la pregunta que le iba a hacer, o sea que se adelantó de cuál era la visión, porque hablábamos mucho de la diversificación hacia otros minerales, pero no podemos olvidar la importancia que tiene el carbón en la industria minera y en la economía colombiana, ¿no? Entonces yo creo que precisamente se encargó de responder a esa inquietud ya. Quizás para ir terminando, queda una pregunta para Bruce y luego me gustaría cerrar con otra más global para los tres. Bruce, desde el punto de vista de política industrial, política estatal, ¿qué es necesario para poder apoyar la descarbonización de las compañías energéticas colombianas? Y me refiero a temas como impuesto al carbono, etcétera. Desde el punto de vista del ANDI, ¿qué temas creen que deben impulsarse para ayudar a esta diversificación y descarbonización? El tema del impuesto al carbono es muy interesante, Álvaro, porque yo creo que no se puede dejar de ver en el contexto de algo que yo mencionaba al inicio, que es el tema de la competitividad internacional. El día que existe impuesto al carbono en todas partes del mundo, vamos a decir nosotros, no estamos afectando la capacidad de generar empleo, no estamos afectando la capacidad de generar nuevas inversiones, no estamos afectando la capacidad de generar actividad económica. Si nosotros somos uno de los pocos países que tiene este impuesto, básicamente lo único que vamos a estar haciendo realmente es quitándole competitividad a los productos colombianos. Y ahí es cuando nuevamente el 0,42 de emisiones a nivel mundial vuelve a jugar un papel importante. Ese 0,42, ese tema como el impuesto al carbón o al carbono, ese tema como eventualmente las medidas que eventualmente sean medidas de alguna forma coercitivas porque generen, por ejemplo, señales de precio que efectivamente nos terminen afectando la competitividad, tienen que ser siempre vistas en el contexto internacional. No se le puede olvidar esto. La economía, si alguna característica tiene, es que es completamente multidimensional. Cualquier economista que se concentre o cualquier política económica que se concentre solamente en una dimensión del efecto que tiene sobre la eventual variable que se quiso afectar, va seguramente a cometer grandes problemas del otro lado. Por eso es que nosotros insistimos tanto desde la ANDI permanentemente en que sí, hay que hacer muchísimas cosas, pero tenemos que estar construyendo siempre el mejor equilibrio para el pueblo colombiano, para la ciudadanía y para el desarrollo de las políticas de desarrollo que tiene Colombia, perdón por la utilización doble de la palabra, o para la evolución de las políticas de desarrollo que se generen en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que en eso no nos podemos equivocar. Muchas veces nos parece que, bueno, voy a decir la cosa, la prohibición de la venta de un producto porque las personas eventualmente pudieran, por ejemplo, ver afectada su salud en caso de que lo utilizaran en forma excesiva.
Bueno, pues ahí la sola definición de una afirmación de esa naturaleza está llena de contradicciones. Si es en forma excesiva, pues claramente lo que hay que tratar es de que la gente lo haga, no lo haga en forma excesiva. ¿Cómo uno va a tratar de que la gente no lo haga en forma excesiva? Pues no es prohibiéndole que consuma gramos, kilos o litros de un producto, sino es enseñándole a las personas que eso tiene unas consecuencias. En ese orden de ideas tenemos que evolucionar en términos de las políticas públicas y dejar de ser tan paternalistas tratando de pensar que las personas no toman las decisiones correctas. Normalmente las personas no se equivocan a menos si tienen la información suficiente, entonces el tema puede estar del lado de la información. Yo creo que hay que hacer un ejercicio muy grande y yo por lo que sí tengo que abogar muy fuertemente, Álvaro, es porque la actividad, particularmente la minera y ahora, por ejemplo, la petrolera con los yacimientos no convencionales, por ejemplo, tengan condiciones correctas y condiciones sensatas para poder desarrollarse en un país como Colombia. No nos gusta hablar de los yacimientos no convencionales, no nos gusta mencionar ni siquiera, o menos aún, la palabra fracking, pero uno no puede, digamos, ignorar que, por ejemplo, Colombia tiene un potencial gigantesco en términos de gas natural que, como decía Francisco Lloreda, va a ser el que le va a permitir a Colombia hacer probablemente la transición energética. Si no acudimos a poder sacar ese gas que está allí, no vamos a poder hacer eficiente e inteligentemente la transición energética. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que tener es una aproximación muchísimo más, la palabra no sé si sea, pero se utiliza mucho, pues la visión mucho más holística, entendida como la que entiende todas las consecuencias multidimensionales y permite tomar las mejores decisiones posibles. Ahora, si llegáramos a la conclusión de que efectivamente en un momento dado era mucho más costoso desde el punto de vista económico, ambiental, social, de sostenibilidad, acudir a la explotación o acudir a la extracción de un producto en particular, pues no lo debemos hacer. Y ese es el análisis que tenemos nosotros que plantearnos. Pero lo que no podemos es llenarnos de estigmas y lo que no podemos es llenarnos de prejuicios que nos eviten poder tomar las mejores decisiones para la sociedad colombiana. Si uno cree que hay oportunidades en la minería, si uno cree que la minería es absolutamente vital para poder hacer la transición energética, si uno cree que tener un mundo más sostenible pasa obligatoriamente por poder, por ejemplo, utilizar más minerales o poder utilizar inclusive más gas natural o gas natural, por ejemplo, proveniente de las fuentes de explotación no convencionales, si uno cree eso, uno debería nuevamente actuar consecuentemente y tomar la mejor decisión posible como país. Y ahí es donde a mí me gustaría que habláramos mucho más tranquilos, mucho menos ideologizados, mucho más conciencia, mucho más con datos claros y objetivos y pudiéramos como sociedad tomar las mejores decisiones. A veces nos llenamos de esto de las redes sociales. Yo voy a decir, a mucha gente no le parecen valiosas, no le parecen interesantes, o le parecen inclusive aburridas o destructivas. Yo creo que hay que ponerle mucha atención porque hay que tratar de que la conversación, aún en redes sociales, sea una conversación, hombre, que produzca la mejor decisión para el país, para todos. ¿No? Nos terminan estigmatizando y dicen, claro, lo que pasa es que usted está defendiendo a las multinacionales o está defendiendo a las compañías que son las más grandes. No, no se trata de eso, se trata de que, inclusive, cuando se produce un daño decimos, creemos que no se debe hacer, pero cuando es la mejor decisión para la sociedad, no podemos quedarnos en los estigmas y en los acercamientos ideologizados que no le permiten a la sociedad tomar la mejor decisión. Creo que además de sosiego y de calma, para estas discusiones necesitamos tiempo, que es precisamente lo que se nos acabó. Me quedé con muchas preguntas en el tintero, pero déjenme que les diga que ha sido un auténtico placer estar aquí con ustedes, con Bruce, Francisco, Juan Camilo, obviamente con todos los que nos están escuchando. Hablando de un tema, yo creo que tan apasionante y tan importante para el futuro de Colombia, pero también hablándolo de manera pragmática y aterrizada a la situación del país. Así que de verdad, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Álvaro. a todos. Gracias, Bruce. Gracias a ustedes, gracias, Bruce. Un saludo. Gracias, Francisco. Gracias. Chao. Un abrazo. Muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones.